¿Qué tal? Buen día, Nicolás. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Jorge, quiero saber qué pensás vos acerca de el debate que se está dando en el Senado, si es que sale o no sale la ley según tu visión y lo que vas recopilando de información. Bueno, en principio la semana pasada, que fue la primera semana de debate de los proyectos, creo que lo que hubo fue un choque de expectativas entre lo que esperaba el oficialismo, que pensó que el Senado iba a ser un trámite bastante fluido después de la aprobación en diputados, y encontró más resistencia de la que esperaba. Me parece que hay un poco de subestimación respecto de los tiempos y los plazos que los senadores siempre le dan, sobre todo a este tipo de proyectos tan ambiciosos, y además creo que partió del supuesto de que acordando con un grupo de gobernadores se garantizaba los votos en principio en la comisión, en las comisiones, para poder emitir dictamen. Esto la semana pasada chocó con una realidad distinta, porque hubo no solamente resistencias de parte de los bloques que responden al peronismo kirchnerista, sino también de algunos de los considerados aliados, y así no pudo emitir dictamen la semana pasada. Ahora se inicia una nueva fase que tiene que ver con la asunción del gobierno de que va a tener que poner mucho más el cuerpo en el Senado de lo que preveía originalmente. Aparecieron ya gestiones mucho más directas de los funcionarios de la Casa Rosada, que hasta ahora no habían sido tan nítidos como habían sido en la Cámara de Diputados, donde sí hubo un esfuerzo de negociación grande, y me da la impresión de que hay un número posible para emitir dictamen, pero con cambios. Me parece muy difícil que el proyecto salga tal cual vino de diputados, y entonces estamos abriendo un escenario donde esta semana se va a seguir discutiendo. Con suerte puede haber dictamen hacia el fin de la semana, hay que ver si lo logran, y eventualmente ir al recinto la semana próxima, pero se van estirando un poco los plazos y hay que ver hasta qué punto, con los cambios que se le introducen, logran tener el número suficiente. Te lo consulto porque, por ejemplo, tengo declaraciones del gobierno más optimistas, de Franco más optimistas, ¿no? Con el número suficiente, más allá de que está en los reparos esto que vos decís, de que algunas cosas en particular seguramente se van a modificar. Pero declaraciones del otro lado, como las del gobernador de acá de La Rioja, que él dice que ni siquiera el dictamen va a estar antes del 25 de mayo del momento del pacto, ¿no? de los gobernadores, ¿no? Que él ya anticipó que no va a estar, pero o sea, habla de una situación en la cual ni siquiera logra acuerdos en el Senado para tampoco lograr acuerdos en el pacto, ¿me entendés? Bueno, me parecen un poco exageradas ambas posturas, ¿no? Muy extremas. No creo que sea lo que Franco plantea, de que el dictamen puede estar mañana, porque de hecho están queriendo invitar a una gran lista de personalidades para que expliquen y opinen y demás, y tampoco creo que el dictamen se pueda demorar hasta el 25 de mayo. Sí me da la impresión de que el dictamen debería salir entre esta semana y a lo sumo la próxima. Después habrá que ver cuándo se llega a votar en el Senado. Sí está claro que la ley no va a salir, no va a estar, por lo que se vislumbra ahora, es muy difícil que esté sancionada completamente antes del 25 de mayo, o estará con una aprobación en el Senado con cambios que obliga al regreso a diputados, o estará a punto de ser debatida en el Senado, ¿no? Pero bueno, es una negociación muy compleja, porque se reabrieron otra vez discusiones que ya se habían dado en diputados, y ahí aparece un poco esta doctrina, ¿no? Si toda la negociación se había agotado en diputados o no, cosa que algún sector del oficialismo dice. Habíamos acordado que toda la discusión con los cambios la dábamos en diputados para que en el Senado pase, y otro que dice no, el Senado es otra historia, hay que empezar de cero, nosotros somos representantes de las provincias y bueno, tienen que venir otra vez los funcionarios y venir otra vez los especialistas en cada uno de los rubros. Bueno, ahí está planteada la discusión, con lo cual yo diría que un escenario esperable sería dictamen entre esta semana y la próxima,
y hay que ver si logran tener sanción antes del 25 de mayo, insisto, con un regreso a la Cámara de Diputados. Es difícil que haya sido convertido en ley para el día que el gobierno imaginó el pacto, y de hecho en el gobierno están diciendo que lo del pacto el pacto de mayo se va a firmar igual, o se va a hacer la puesta en escena igual, aunque el proyecto todavía no esté totalmente sancionado. Jorge, y a ver, firmado el pacto de mayo con un dictamen favorable, aunque todavía no esté votada en su totalidad la ley, ¿Milei logra su primer triunfo político? ¿Lo ves de esa manera o todavía todo está atado muy con alambre? Ya, yo creo, Nicolás, que es necesario la aprobación de la ley, ¿no? Definitiva, sancionada por ambas cámaras, ya sea con cambios y regreso a diputados. Hasta que ese proceso no esté totalmente terminado, yo creo que el gobierno no puede estar tranquilo. De hecho, y ayer un poco lo escribía en una columna que publiqué en La Nación, que hay gobernadores aliados del gobierno preocupados porque la demora en el tratamiento en el Senado y eventualmente un regreso a diputados empieza a embarrar un poco la cancha. ¿Viste cómo son estas dinámicas legislativas? A veces se crea un clima adverso a nivel social. Bueno, en parte creo que el paro de la semana pasada de la CGT también apuntaba a esto. Empiezan a aparecer voces que son contrarias, empiezan a aparecer las dudas. Entonces, yo creo que el gobierno no va a estar totalmente, yo te diría, tranquilo de que tiene sus herramientas hasta que no tenga la ley completamente sancionada. En el medio estará lo del Pacto de Mayo, que desde mi óptica tiene un valor simbólico, pero escasa, yo te diría, concreción. Por lo menos hasta ahora no hemos visto que, más allá de ese decálogo que un poco es compartido por la mayoría de los gobernadores y de los distintos sectores políticos, me da la impresión que más es un gesto de, yo te diría, de acuerdo, de consenso en un gobierno que en general no le presta atención a esas cosas, pero no sé si eso va a tener una traducción concreta. Lo único concreto que hay hasta ahora son las leyes, porque ahí sí hay disposiciones muy relevantes en materia económica, y es lo que el gobierno está necesitando como una señal ya a esta altura imprescindible para darle sustentabilidad a su gobierno, para proyectar una idea de que no solamente puede dedicarse a hacer un recorte en el déficit fiscal, sino que puede proyectar con su plan de acción para más adelante. Se lo reclaman tanto los actores externos, el Fondo Monetario, inversores extranjeros, como una señal hacia la política local de que pueden lograr, aún estando en minoría en el Congreso, la sanción de dos leyes claves para su gestión. La última que te hago, Jorge, recién repasaba un audio de Rucauf que plantea que Cristina es la que en estos momentos está tejiendo todo en el Senado con gobernadores. Hablaba de que Zamora iba a apoyar la ley de bases y que ahora aparentemente se baja de esa idea. Que Cristina es la hacedora de, en estos momentos, la oposición, y es la que está empezando a actuar para hacerle la vida más complicada a Milei. ¿Lo ves de esa manera vos? Bueno, yo diría dos cosas, ¿no? Que parecen dos caras de la misma moneda. En primer lugar, claramente Cristina en las últimas semanas ha vuelto a aparecer con mayor frecuencia en público para bajar un mensaje de crítica a la política económica de Milei. Está ocupando un espacio vacante porque, si nosotros nos fijamos, toda la geografía del poder que, digamos, de alguna manera se gestó a partir de la elección del año pasado gira en torno de Milei y el gobierno. Enfrente no quedó nada muy articulado, el PRO quedó diluido, el radicalismo partido y el peronismo en estado de confusión, como le pasa cada vez que pierde una elección. Frente a eso, yo creo que Cristina sale a ocupar ese espacio, sale a hablar, a intentar aglutinar con herramientas que a esta altura no son las que tenían antes, y esta es la segunda parte. Es decir, esta Cristina no es la Cristina
de que en algún momento permitía alinear a buena parte del peronismo por personalidad y por látigo, ¿no? Entonces, cuando tiene que juntar voluntades para tratar de resistir la ley, bueno, probablemente sea la única que esté en condiciones de articularlo, pero no mucho más allá. No creo que hoy el peronismo esté en condiciones de encolumnarse detrás de su liderazgo. Me parece que el peronismo ha quedado en un estado de conmoción después de la derrota y sobre todo después de la mala gestión del periodo 19-2023, y que necesita primero replanteos, yo te diría doctrinarios. Parece que el peronismo, sobre todo a partir de la llegada de Milei, que es como un corte no solo generacional sino conceptual, ¿no? Me parece que el peronismo necesita una actualización de su pensamiento, de su mirada productiva, económica, muchas cosas, y después naturalmente la discusión por el liderazgo, los liderazgos, que todavía está muy vacante. Dentro de esa orfandad, Cristina tiene un núcleo duro en la provincia de Buenos Aires que le responde y tiene alguna ascendencia, pero no es la figura aglutinante que fue en el pasado. Jorge, querido, te mando un abrazo, muchísimas gracias por tu tiempo. Por favor, Nicolás, un gusto, un abrazo, hasta luego. Uno de los periodistas más reconocidos en nuestro país, editor de La Nación, jefe de política, dando